participan la ilustrísima señora doña Nuria Lázaro Martínez, fiscal delegado de sección de extranjería, don Juan Manuel Puertas Vilches, jefe del Departamento Provincial del Trabajo e Inmigración, y don Gabriel Franco Castro, jefe del grupo de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Moderará el acto don José Rogelio Muñoz Olla. Don Manuel Morales tiene la palabra para hacer la presentación de nuestros participantes. Muchas gracias, presidente. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por su asistencia y me corresponde hacer la presentación, que es un honor para mí, de los intervinientes en esta mesa. En primer lugar, intervendrá don Juan Manuel Puertas Vilches. Actualmente, desde el año 2012, es el jefe de la Dependencia Provincial de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno de Granada. Es funcionario de carrera desde el año 1991. Su actividad profesional la ha desarrollado siempre en la Administración General del Estado y ha estado vinculado a la extranjería en diversos puestos. Jefe de sección a jefe de la Oficina de Extranjería de 2008 a 2012, lo que le ha permitido tener una visión general de los procesos y de las normas en esta materia en estas últimas 3 décadas. Desde su inicio colaboró y hasta el final en todas las ediciones del Máster de Extranjería de la Facultad de Derecho, coordinado por la catedrática doña Mercedes Moya Escudero. En la actualidad también colabora en el Máster Oficial de Gestión Administrativa y Asesoría Jurídica de la empresa, coordinado por el catedrático don Luis Mochón. Gracias a este contacto con la universidad ha participado en diferentes proyectos de investigación y ha tenido ocasión de efectuar diferentes publicaciones, de las que destaco, entre ellas, el comentario sistemático a la Ley de Extranjería, publicado por Comares en el año 2001. Después de la publicación de la Ley de Extranjería de 2006, la editorial Tirán Loblanc le solicitó colaboración para hacer una obra relativa a la Ley de Extranjería, nuevos retos en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Y finalmente, desde la editorial Civitas de Pamplona, le ha solicitado colaboración para el memento de extranjería de la editorial Lefebvre, cosa que evidentemente ya nos indica su conocimiento del tema. Finalmente, es frecuente su participación, y cabe destacarlo, en congresos, jornadas y seminarios sobre extranjería, tanto a nivel nacional como autonómico o provincial. Juan Manuel, querido Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias. A continuación intervendrá la ilustrísima señora doña Nuria Lázaro Martínez, fiscal delegada de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Granada. Ingresó en la carrera fiscal en el año 2003. Entre sus destinos cabe destacar que ha sido fiscal coordinadora de la Fiscalía de Manacor de 2004 a 2006. Ha estado integrada en la Fiscalía Provincial de Málaga durante 8 años, atendiendo los asuntos ordinarios, entre comillas, ordinarios, de los juzgados de instrucción de Vélez Málaga, Antequera, Archidona y Coín. Además, ejerció como fiscal de protección de menores durante 2 años. Desde el ejercicio 2013 está destinada a la Fiscalía Provincial de Granada, donde ha ejercido como especialista en delitos de prevaricación urbanística y contra el medio ambiente. Ha sido fiscal de vigilancia penitenciaria, fiscal especialista en delitos económicos y, finalmente, desde el año 2023, fiscal delegada de extranjería. Estimada Nuria, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada y por participar en los actos que organiza el club. Finalmente, don Gabriel Franco Castro, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, una dilatada trayectoria profesional que se inicia en el año 1987 y se ha desarrollado en distintos destinos operativos, entre ellos Navarra, Málaga, Ibiza, Ceuta, Jaén y Granada. A lo largo de su carrera ha desempeñado responsabilidades en unidades de seguridad ciudadana, de intervención policial, policía judicial y especialmente en el ámbito de extranjería y frontera. En la actualidad está destinado a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, donde ejerce como jefe de grupo de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera. Cuenta además con una amplia formación especializada en Derecho de Extranjería, puestos fronterizos, documentación falsa, materia procesal penal, seguridad, mediación, negociación, protección antiterrorista y cooperación policial en el marco europeo de Schengen. Desde luego, Gabriel, fantástico, ¿eh? Durante la trayectoria profesional ha sido reconocido con numerosas recompensas, felicitaciones y condecoraciones, entre ellas la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, la Cruz, Medalla, Encomienda y Placa a la dedicación del servicio policial, así como la Granada de Oro de la ciudad de Granada. Su perfil reúne, por tanto, una extensa experiencia operativa
una sólida especialización en extranjería y fronteras y una trayectoria de servicio público reconocida institucionalmente. Gabriel, lo dicho, muchas gracias por acompañarnos. Modera el acto nuestro querido amigo, compañero y vocal de la Junta de Gobierno de este Club de la Constitución, don José Rogelio Muñoz Joya. Bienvenidos y muchas gracias. Bien, buenas tardes. Decía Gracián que si lo bueno breve, dos veces bueno. Como yo tengo fama de hablar mucho en el Club de la Constitución, prometo hoy ser fiel al dicho de Gracián. Yo tengo aquí un montón de dudas y de cosas mías que yo me planteo, pero creo que primero es necesario oír a los ponentes porque nos surgirán algunas dudas más y luego las planteamos. Cuando el club me pidió que hiciésemos algo sobre este tema, la regularización de los migrantes irregulares, pensé en las personas que yo más conocía, Manuel, a Gabriel sé quién era, pero he tenido poca relación con ella y con mi compañera Nuria Lázaro. Desde que se organizó la mesa hasta que hoy se está celebrando, se han producido algunas situaciones de alcance en esta materia. Por ejemplo, como sabéis, el decreto 316-26 de 14 de abril se solicitó medidas cautelarísimas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y la sección quinta denegó las medidas cautelarísimas que se pedían a través de una institución en la cual lo que se pretendía era que se suspendiera la entrada en vigor del Real Decreto 316-26 con la finalidad de evitar, obviamente, si se suspendía su entrada en vigor, el inicio del proceso de regularización. Ese auto, si se lee muy detenidamente, independientemente de los requisitos de las medidas cautelarísimas que no interesa aquí, viene a decir, en una de las cuestiones esenciales para oponerse a la adopción de medidas cautelarísimas, era que no existía duda alguna en que el proceso de regularización se iba a iniciar o se iba a desarrollar con los trámites previstos en la ley. Así expresamente se reconoce en el auto. Yo tengo muchas dudas sobre esa afirmación que se hace en el auto. En segundo lugar, a ese auto hay dos votos particulares que son, a mi modo de ver, más interesantes que el auto y que dan en la tecla de los problemas que plantea el proceso de regularización, hasta el punto que uno de los votos particulares decía que estábamos ante una amnistía administrativa e incluso que pudieran existir dudas con el derecho europeo. Y esas dudas ayer se acrecentaron más, porque ayer el Parlamento Europeo aprobó el reglamento de retorno de migrantes irregulares con 485 votos a favor, por ahí andará, si no me equivoco, con lo cual las dudas, o ahora hay más dudas sobre si ese proceso se atiene a lo dispuesto en el reglamento. Obviamente el reglamento no está en vigor, habrá que transponerlo, pero el reglamento es una norma europea que se rige por los principios de efecto directo y eficacia normativa, con lo cual los gobiernos, les guste o no les guste, tienen que transponerlo en el plazo, si no recuerdo mal, que fijaba de 15 meses o algo así. Y con lo cual el proceso de regularización ha finalizado
porque si no, salvo que me corrija Juan Manuel, que sabe yo más de esto, creo que quedan 14 o 15 días, ¿no? 14 días o 15 días. Eso es lo que ha pasado después de este decreto. Hay otro tema que yo me planteo, que es un decreto que modifica, curiosamente, el reglamento de extranjería, no la ley de extranjería. Modifica el reglamento de extranjería. Esto es muy importante porque, como saben ustedes, os les indico, en los 3 procesos que hubo de regularización fiscal, no tiene nada que ver porque también creo que ha habido 4 o 5 procesos de regularización de emigrantes, pero ahí no hay pronunciamiento sobre el Tribunal Constitucional que yo conozca, pero en el proceso de regularización fiscal, que hubo 3, sí que el Tribunal Constitucional se pronunció en uno de ellos, en el último, diciendo clarísimamente que los procesos de regularización no pueden llevarse a cabo ni por decreto ley, es decir, razones de urgencia y extraordinaria necesidad, ni en segundo lugar vía reglamentaria. Es decir, si no se puede por decreto ley, mucho menos se puede por reglamento hipotecario, por el reglamento por modificación reglamentaria. ¿Qué ocurre? Pues que si ustedes observan, yo es que planteo esto así como tema de discusión y ya me callo. No me miráis que ya me callo. El problema es la reforma que hace el reglamento es acorde con la ley de extranjería. Yo diría que no, porque hay preceptos en donde la ley de extranjería obliga a la repatriación y eso no se ha modificado en la ley. La ley no se ha tocado el reglamento. Y la ley, aquí estamos mucho de derecho, eso es de primero de derecho, una ley, un reglamento no puede derogar una ley, eso es de primero de derecho, no hay que hacer una tesis doctoral para eso. En fin, yo me callo, planteo esos problemas por si quieren, hay más problemas, pero por si quieren entrar en debate, y doy la palabra seguidamente a don Juan Manuel Puerta, creo que era el que intervenía primero, después doña Nuria y después don Gabriel. Pues con el ruego de que tenéis 15 minutos, yo os dejo, porque yo, como dicen que hablo mucho, no tengo problema ninguno. Yo os dejo, pero os ruego que por favor os atengáis al tiempo. Pues lo vamos a intentar. Que es un tema que tiene mucha enjundia para mucho, pero bueno, lo primero es agradecer al Club de la Constitución, que para mí es, lo digo en serio, es un honor que se hayan acordado de mí, sobre todo a Rogelio personalmente, y compartir esta mesa pues con personas como Nuria o como Gabriel, pues me pone el listón alto y a ver si lo mantenemos. Y tengo 15 minutos para decir muchas cosas o casi ninguna, porque en materia de extranjería pues acaba de ponerlo sobre el tapete claramente Rogelio, que la situación es dinámica y actualmente estamos en pleno proceso de regularización, finalizándolo, y lo primero que tengo que decir, como ya decía Sócrates, y lo he usado muchas veces, que solo sé que no sé nada, que llevo diciéndolo 34 años, pero es que ahora lo digo más, porque es un proceso que, como ahora tendré ocasión de exponer, está centralizado en la Dirección General de Gestión Migratoria y se está haciendo de un procedimiento totalmente, digamos, paralelo y ajeno a las oficinas de extranjería, lo cual está suscitando algunos problemas de gestión bastante importantes que tendremos ocasión de poner sobre la mesa, que no sé si están al tanto. Pero claro, lo primero es hacer primero una pequeña sinopsis de dónde venimos, cómo estamos y a dónde vamos, ¿no? Es la trilogía clásica de inicio, nudo y desenlace. Bueno, lo primero es que, bueno, si han escuchado un poco por encima del currículum, yo entré en el año 91, tomé posesión el día 3 de junio y el día 10 comenzó la segunda regularización que se ha hecho
la democracia, que fue el día 10 de junio, que fue todo el colectivo de senegaleses que conocemos aquí, que la mayoría son ya nacionales españoles, que había dos núcleos grandes, uno en Granada y el otro estaba en Vigo, por algún motivo. Pues desde entonces se han hecho en total 6 procesos de regularización, que ahora tendremos ocasión de apuntar un poco lo que ya apuntaba a estos votos particulares que comenta Rogelio con el recurso de interposición, que uno de los argumentos es la legalidad o no legalidad de este Real Decreto, cómo se han aprovechado hitos normativos para acometer distintos procesos de regularización, no siempre con rango legal, algunas veces se han hecho también con rango reglamentario. Pero bueno, esa foto fija nos decía que en el año 86, que es cuando se aprobó o estaba ya en vigor la Ley Orgánica 785, que fue la primera de la democracia de extranjería, en España el 1% de la población era extranjera. En 2025 es el 14%. Digamos, España, el tópico es país de inmigración. País de inmigración es un tópico que se manifiesta y se constata a través de estas 4 décadas ya de historia, no solo con la incorporación al mercado europeo, sino con una expansión económica y cambios geopolíticos que no es cuestión de hablar. Me tuve que repasar un poco la Constitución del 78, porque como venía el Club de la Constitución, recordar un poco los preceptos que regula la materia de la que estamos hablando, que están en la parte noble de nuestra Constitución, ¿no? Fundamentalmente la remisión del artículo 13, que ya nos está diciendo que los derechos de los que van a gozar los extranjeros son de configuración legal y no de configuración constitucional, ¿no? Así, bueno, sobre toda esta materia, la igualdad, y ahora pues tenemos ocasión también de comentar un tema, el ámbito competencial, hay muchísima literatura, pero fundamentalmente en el ámbito de los derechos lo que viene a establecer es que hay como 3 niveles de derechos: derechos de la persona, derechos de las personas regulares y derechos solamente atribuibles a los españoles, que serían, digamos, los políticos más directamente con las salvedades de los tratados de la Unión Europea. En el ámbito, por ir rápido, de los derechos de las personas residentes, el artículo clave es el artículo 19 de la Constitución, que es el derecho de residencia, que se predica en la Constitución de los españoles. Por consiguiente, los extranjeros, que también podríamos entrar en la definición negativa de extranjero, y los procedimientos de adquisición de nacionalidad, de los que no vamos a hablar, pero todos tenemos presentes la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Memoria Democrática y algunas reformas del Código Civil, algunas están en el Parlamento, pues eso afecta directamente a la otra cara de la extranjería, porque es extranjero el que no es español. Bueno, pues solamente los españoles son los que tienen la libertad de residencia y, por tanto, los no españoles deben de pedir permiso, que hasta el año 2009 se llamaban permisos de extranjería. Todavía lo usamos coloquialmente, aunque en la terminología ya autorizaciones, porque nos lleva a esta política pública y gestión de la administración de concesión de las autorizaciones. Claro, y aquí ya empezamos con las 3 divisiones. Tenemos los que están en la Champions League, que son los de la Unión Europea, que estos ya, por nuestra incorporación, tienen estos permisos. Los que están jugando para acceder a la Champions League, la Europa League, por seguir el símil futbolístico, que serían los familiares de estos comunitarios, y luego estarían los de terceros estados. Y esto no es desdeñable, porque en datos cuantitativos estamos hablando de 8 millones actualmente de residentes legales en nuestro país, de los cuales 4 millones están bajo el régimen jurídico que nosotros denominamos comunitario, que eso sí es una transposición de una directiva de libre circulación de la Unión Europea del año 2004, que tenemos transpuesta en el 2007 y que hemos tenido que hacer varias reformas porque tampoco se transpuso correctamente. Y esto quiere decir que España en esos 4 millones no es soberana. O sea, la mitad de la población extranjera residente en nuestro país se rige por las normas comunitarias. Esto a veces lo olvidamos. Cuando termine esta regularización, ese 50-50 que tenemos ahora de régimen jurídico en cuanto a población va a cambiar. Vamos a tener mucha más población nacionales de terceros estados, puros y duros, que de la Unión Europea. Y esto es bastante importante en cuanto al nivel de gestión y tipos de permisos. Por eso
se hacía, entre otras cosas, se hacía necesaria una reforma del reglamento de extranjería, que ya tenía sus 14 añitos, había sufrido 3 reformillas puntuales y por eso en el año 2024, el 19 de noviembre, se publica el Real Decreto 1155 que modifica la mitad del reglamento de extranjería. Precisamente cuando llegaron a la parte sancionadora de documentación se quedaron sin batería y sin pilas y ahí no tocaron nada, prácticamente 4 puntos. En el aspecto competencial, decir que es materia exclusiva del Estado, artículo 149, primero punto segundo, y esto entra también de actualidad en la reclamación de competencias de inmigración por estatutos de autonomía y los gobiernos que los gestionan. Actualmente tienen competencias ejecutivas en parciales Cataluña y el País Vasco. Casi todos los estatutos de autonomía, tanto los de primera generación como los de segunda, han recogido en su estatuto la posibilidad de asumir competencias. Andalucía no la asumió, pero hubo una comisión de estudio en 2009, en 2010 se llegó a la conclusión de que no nos querían. Nos hubieran subido el sueldo, creo, pero no fue así y seguimos nosotros gestionándolo al 100%. Bueno, como acaba de comentar, con mucha puntualización Rogelio, el nivel de actualidad que traemos, acá es que tenemos el recurso contra el Real Decreto 316 que aprueba la regularización, pero no solo la regularización, sino que modifica varios puntos del reglamento de extranjería. Cuando no llevaba un año publicado, este reglamento ha tenido bastantes y sigue teniendo bastantes lagunas, nos está diciendo que hay un fallo estructural y que está muy relacionado con esta regularización. Quiero poner también sobre la mesa de que también está recurrido en sí mismo el propio Reglamento General de Extranjería, aunque ya han decaído varios de los preceptos con esta misma reforma, ya se advirtió de que había fallos importantes. Pero otra cuestión a la que ha apuntado también Rogelio, muy acertadamente, con la votación de ayer, no es eso, no es el reglamento que se aprobó ayer, es que en la última presidencia de la Unión Europea, en diciembre del 24, se aprobó el PEMA, el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, que son 9 reglamentazos y una directiva que regula todo el tema y que entró en vigor el día 12 de junio. De ahí quizás la premura, si no precipitación, de la regularización. Porque la regularización tiene 2 vías, porque tiene 2 padres. Me gusta explicarlo así. La primera es que cuando se aprueba el reglamento de extranjería, y además yo lo sufrí porque en este mismo foro, creo que, no sé si fue aquí, estaba yo diciendo que se iba a publicar en breve y estaba leyendo una disposición transitoria quinta que permitía que todos los solicitantes de protección internacional, que eran unos 200.000, iban a poder regularizarse por la vía de arraigo, que es una figura que podemos tener ocasión de comentar, que se instituye en la década a partir del 2010 y que es la válvula de espita para los irregulares que siempre está en el marco de la norma y que es una figura bizarra porque solamente se aplica en España, pero es como una válvula de escape que se está utilizando cuando se detectan bolsas de irregularidad. Los arraigos, los famosos arraigos, pero no solo esto. Bueno, pues cuando se aprueba es porque teníamos la transitoria quinta y había una intención y una obligación ya, porque venían los reglamentos comunitarios, de no hacer de la residencia por circunstancias humanitarias o arraigo un tercer pilar del sistema de protección de asilo. No sé si conocen ustedes que tiene como 2 niveles el estatuto de refugiado y la protección subsidiaria, y si no está en el sistema de asilo, que se rige por fundamentos de derecho que no vienen ahora, no es el momento de profundizar, y luego pasaban directamente a una residencia en régimen general. Entonces esto ocasionaba unas peticiones espurias en fraude de ley de protección. Entonces, desde el Gobierno y desde el Ministerio del Interior principalmente se quería paralizar esto. La transitoria quinta se redactó fatal. Tuvo notas aclaratorias, desaclaratorias, modificaciones, está recurrida. Y ese es el germen de una de las patas de la regularización. La otra es que hay que traerle aquí la iniciativa legislativa popular que se planteó por la sociedad con bastantes firmas y con apoyo de todos los partidos políticos. Bueno, apoyo, con admisión a trámite de todos los partidos políticos, menos uno,
con enmiendas de todos, cada uno tenía una enmienda diferente en función de su orientación o cómo quería realizar esta regularización. Y aquí sí se seguía, como apuntaba Rogelio, las previsiones que se habían hecho en modificaciones de la Ley Orgánica de Extranjería, y la iniciativa lo único que tenía era la intención de hacer una disposición habilitante para la regularización. Solamente era eso, pero claro, si se leen las modificaciones y las enmiendas que se hacían, pues los partidos políticos empezaban a regular a base de requisitos de forma ya más reglamentaria, más detallada. Dicho esto, aquí sí que hay un debate importante, porque el artículo 31.3 de la Ley de Extranjería dice que el Gobierno, por razones que estime oportunas, podrá conceder autorizaciones de residencia sin necesidad de visado, que esto es un símil de, lo podrá explicar quizás mejor Gabriel, de lo que es entrar por las vías regulares. Es decir, que está aquí, o que ha entrado regularmente, que es la mayoría de las personas, y nos encontramos en situaciones irregulares sobrevenidas, que puedan, sin tener que retornar y volver por los cauces legales con un visado de derecho interno de residencia, que puedan obtener. Y dice arraigo, razón humanitaria y otras que se desarrollen reglamentariamente. Esta es la previsión que pone en la exposición de motivos el Real Decreto, y a la que el Consejo de Estado, en trámite de urgencia, también hay que decirlo, no ha hecho tampoco mayor oposición. Y es una de las cosas que se está recurriendo y que está por ver dentro del Tribunal Supremo, que cuando salga la sentencia acaba la regularización, que ahora daremos cifras y datos y veremos qué conclusiones jurídicas pueden tener sobre las autorizaciones concedidas en el caso de que se decretara su ilegalidad, que entiendo que bueno, es discutible, es bastante discutible si es o no es. ¿Por qué? Por dar datos y abreviar bastante. La primera regularización, la del año 86, la habilitación estaba en la Ley Orgánica, la 7 Orgánica 785, y fueron 38.180 personas las que se regularizaron, pero también la población era totalmente bastante menos que la actual. En el año 91-92, justo como ya comentaba, cuando yo comencé a trabajar, ya fueron 114.000, o sea, se multiplicó por 4. En el año 96 se aprueba un Real Decreto, no una ley orgánica, sino manteníamos todavía la del 85, y en ese Real Decreto se habilita a hacer una regularización pequeñita de 21.294 personas. Ya con la ley orgánica que tenemos hoy en vigor, que no sé si recuerdan ustedes cómo nació con mayoría absoluta del Congreso en enero, frente al partido que estaba gobernando, que era el PP, hubo elecciones y en diciembre la cambió, pues por eso hubo dos regularizaciones. La primera de 264.000 personas y la segunda en 2001 de 239.000, que sumadas las dos son 500.000, que es más o menos lo mismo que se hace en la última en el año 2005 con la reforma del reglamento del año 2004, y en este caso fueron 576.000 las residencias. O sea, vamos viendo una línea exponencial de regularizaciones, y aquí se para, hace 21 años. Claro, si sumamos todo, en este periplo son 1,2 millones de personas. Habría que ver cuántas personas desde 2005, hasta 2025 hemos dado por autorizaciones de arraigo, que es la figura que se contrapone a la regularización colectiva frente a la regularización individual, que exige requisitos de la persona y que está inserta en el texto de la norma, sin plazo, y siempre hay una mayor seguridad jurídica. Ha funcionado bastante, con sus pros y sus contras, bastante bien durante estos años. Pero yo decía, me voy a jubilar sin ver ninguna regularización, y parece que lo van a conseguir porque lo están haciendo en Madrid. Pero no, acabo viéndola. Aquí estoy ahora hablando de ella y con mis compañeros de trabajo de todo tipo. Ni qué decir tiene que esta regularización tiene un origen político, puro y duro, como acabo de comentar. De hecho, lo presenta el partido político Podemos, que no está en el gobierno, un lunes por la tarde, nos pilla a todos jugando al pádel o despistados, y el martes se aprueba. No habíamos escuchado ni una palabra. Y lo digo porque yo hasta esa fecha había estado en muchísimos foros y hablando con compañeros de servicios centrales y compañeros de oficina, y para nada, estábamos todos pendientes
si la ILP, la iniciativa iba a salir, no iba a salir, cuándo, cómo, porque había estado en la nevera, para junio se salió, luego no, y luego decíamos, bueno, pues para este viaje no hacían falta esas alforjas, etcétera. Lo que probablemente hubiera sido pacífico, y es una opinión que lanzo aquí, es que con la reforma de todo el reglamento de extranjería y esa disposición transitoria quinta fallida, se hubiera insertado en el texto de la norma, que hubo exposición pública, que hubo de todo, mucho tiempo, se hubiera podido hacer una regularización con mayor detalle. No sé si el tema del efecto llamada, de la fecha Q para estar en España y todo esto, puede influir en este tema, pero es perfectamente justificable. No solo han recurrido partidos políticos, han recurrido también comunidades autónomas que se sienten afectadas en la prestación de sus servicios públicos. Es decir, si vamos a incorporar mayor cantidad de ciudadanos, vamos a tener que acometer unas políticas públicas nuestras de competencia con unos gastos y unas dimensiones. Sí, pero esas personas están aquí y si volvemos a la clasificación de derechos, vamos a ver que si el derecho a la educación lo tienen los legales o los ilegales, si el derecho a la sanidad quién lo tiene, el derecho a la vivienda, etcétera, que digamos son las competencias autonómicas. Entonces aquí pues también habría un punto de debate importante y que está en sede en el Supremo. Bueno, como ya he dicho, esta regularización tiene dos puertas, me voy a centrar en los requisitos, que creo que los conocen porque son públicos, que es que bueno, hay que estar en España antes del 1 de enero de este año, del 26, no haber abandonado el territorio en 5 meses y si tocas por la puerta de protección internacional tienes que haber sido solicitante y no haberse resuelto o denegado lo que fuera. Es decir, ya sabíamos que teníamos 200 y pico mil, de hecho muchos de ellos están afiliados y trabajando porque con la condición de solicitante de protección internacional, transcurridos 6 meses desde la formalización de la solicitud, puede residir y trabajar. Había una demanda de los empresarios notable en que no se cercenara esta mano de obra e incluso que se flexibilizaran los requisitos del arraigo, que era la petición que hacían las organizaciones empresariales. No una regularización en stricto sensu, sino flexibilizar los requisitos del arraigo, que ya se ha hecho en el reglamento, rebajando de 3 a 2 años, etcétera, y alineándolo con la reforma laboral que reduce determinadas exigencias los contratos de trabajo. Tampoco es momento de entrar aquí. Y la 21, que es la disposición 21, que es el arraigo extraordinario, que establece 3 niveles: que tengas trabajo o hayas trabajado, que tengas unos vínculos familiares concretos y estrictos y un conflictivo certificado de vulnerabilidad, en el que están participando sin previo aviso los servicios sociales públicos, comunidades autónomas y entidades locales, pero también las entidades del tercer sector inscritas en el RECES, que son sindicatos y organizaciones no gubernamentales, habilitadas por el propio Ministerio, que además forman parte en la recogida de los expedientes. Esto a los funcionarios no nos gusta mucho porque tenemos juez y parte en la gestión. Cuando hubiera sido, y esto es una crítica mía y compartida por muchas personas, que hubiera sido perfectamente soslayable por una mayor exigencia de documentación en el expediente de extranjería y evitar sobrecarga administrativa y cosas que parece que no tienen mayor sentido. El tema de los antecedentes penales ha sido un tema no muy conflictivo. En los borradores que circulaban era manifiestamente ilegal. Hubo todo tipo de oposiciones, por supuesto no ha pasado el filtro del Consejo de Estado, pero lo han flexibilizado de una manera bastante... esto sí que va en contra de la ley de extranjería, que es que hay que acreditar la carencia de antecedentes penales para cualquier tipo de residencia. Aquí se llega incluso al surrealismo de que sea el Estado español en que ante la imposibilidad de presentar el ciudadano sea el que se dirija a un Estado. Imaginaros en los procesos de protección internacional que se le pida a un ciudadano que está acogido a protección internacional porque huye de Irán y que el Estado español le pida a Irán el certificado de antecedentes penales. Bueno, esto es una obsesión por agilizar la gestión y otorgar documentación que no creo que prospere. Los expedientes en la redacción actual, todo esto se hará, pero si no se aporta, no se consigue, se archivan. ¿Que esto consiga que tengamos aquí los delincuentes? No, porque están aquí. Es decir, que lo que es que van a salir a flote. No porque están aquí, se van a señalar, van a pedirnos los papeles, van a decir dónde han nacido, quién son, les vamos a mirar el pasaporte y aquí, no sé si Gabriel estará de acuerdo o no, o podrá decir otra cosa. Pero verdaderamente ha sido un tema, por decirlo coloquialmente, muy coloquialmente, porque
nosotros flipábamos. Decíamos, bueno, esto no esperaba yo verlo, pero ha salido, se ha suavizado mucho, pero bueno, ahí queda. Hay muchas posibilidades técnicas. Los temas de plazo, pues se fue demorando y vamos del 16 al 30 de junio, estamos para terminar. El gobierno tenía unas estimaciones, así lo publicaba, de 500.000, aunque había estudios como de Funcas que lo elevaba a 860.000, algunos dicen que 1 millón. Actualmente la última cifra, más la ofreció el abogado del Estado, que se facilitó el ministro para oponerse a la cautelariza, eran 500 y pico mil, pero eso fue el 22 de mayo, creo, y hace 3 días se publicaba en prensa, porque no tenemos información por otra vía, 900.000. No son 900.000 extranjeros, son 900.000 solicitudes, que es otra cosa, bastante distinta, porque entre esas transferencias ya estamos viendo que están pidiendo pared y manzana, estamos viendo expedientes de gente que pide regularización, porque la gran mayoría van en vía telemática y nos piden al mismo tiempo arraigo. Luego tenemos 2 expedientes. Duplicidad de personas. Muchas de estos, y hay una regulación muy específica, son para menores que acompañan a estas familias. Aunque unas es un jaleo, unas van por regularización, otras van por régimen general. No vamos a entrar en detalles. Y, por poner un ejemplo, de las 500 y pico mil que se aprobaron, 570 y tantas mil del 2005, se presentaron 800 y pico mil. O sea, hubo un porcentaje que no fueron exitosas, archivos, inadmisiones, denegaciones, diferentes. Aquí vamos a ver qué pasa con los penales, con los plazos, con las suspensiones, con la acreditación de determinados requisitos, etcétera. Y bueno, pues podríamos apuntar bastantes cosas más. Bueno, sí, a fecha he dicho que 900.000, de las 900.000, 300.000 ya han recibido admisión a trámite, que esto es interesante y manifiesta la tendencia que tiene la normativa que es de incorporación al mercado de trabajo, que es que desde el primer día que tiene la admisión a trámite puede residir y trabajar, con lo cual se procede a la afiliación en la Seguridad Social. Y son 100.000 las que llevan, 300.000 las que están comunicadas. Y de estas 300.000, 100.000 personas ya estaban trabajando antes, que obedecen a los de Protección Internacional. Bueno, son datos para situarnos. Y por cerrar, lanzo algunas preguntas. La primera, que ya la había lanzado Rogelio, que si es constitucionalmente encuadrable dentro no solo de la habilitación legal, sino incluso de los conflictos competenciales que hay y el control jurídico de la misma. Si es socialmente realista, por cuestiones de oportunidad, residencia, de trabajo, socioeconómica, demográfica, etcétera, que se están hablando, incluso en el marco de la Unión Europea e internacional, porque todas las políticas europeas van en el sentido absolutamente contrario a esta regularización y no será difícil que tengamos una llamada de atención. De todas formas, en la jurisprudencia que yo he revisado, no hay mucha, del Tribunal de Justicia Europea, con algunas regularizaciones españolas, al final decían que este tipo de autorizaciones sí se desligaban de la protección internacional y se quedaban claramente en el derecho interno como residencia que da el Estado español, eran perfectamente encuadrables. Otra cosa es la interferencia que pueda tener en la circulación a un segundo Estado de la Unión Europea, que entonces ahí sí desplegaría ya el derecho comunitario. Efecto llamada, pues las falsificaciones nos lo dirán, el estudio de los expedientes, del que tengo mis dudas porque se gestiona centralizadamente y os cuento los números. 50 funcionarios que había preexistentes en la UTES, que es Unidad de Tramitación de Expedientes, que la oficina está en Vigo, por deslocalización de centralistas para evitar que se nos vayan los funcionarios por el precio de los sueldos de la vivienda. Bueno, pues con 50 funcionarios se ha hecho una encomienda de gestión a Traxa, con 150 empleados que han recibido formación justo antes de la regularización. Traxa, que es la habitual, la que utiliza el gobierno, no habitualmente el gobierno español en muchas materias, y nuestra experiencia administrativa, también corporativa, es que no funcionan como nosotros. Yo por viejo, pero que tampoco. Y que si perjudica a los trabajadores españoles, pues también hay un tema aquí de conflicto, si quitan trabajo, si no quitan, los salarios, los convenios colectivos, etcétera. Y al estado de bienestar, pues con esa afluencia a los servicios públicos se maneja. Bueno, estas son las cuestiones que podemos dejar como generalidad. Y no me extiendo más. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias, Juan Manuel. Habrán visto cómo tiene claras las cosas y sabe de lo que habla. Sabe de lo que habla. Nuria, cuando quieras. En mi turno. Quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación que ha hecho Manuel, se me oye, sobre mi persona, y muchas gracias por contar conmigo por parte del Club de la Constitución para poder estar aquí un poco contando mi experiencia como delegada de extranjería de la Fiscalía Provincial. Yo tengo que decir, antes de nada, que bueno, cuando Rogelio contactó conmigo y cuando Manuel contactó conmigo para exponerme si quería participar aquí en esta mesa redonda, le dije, bueno, ¿de qué va la mesa redonda? El proceso de regularización de los ciudadanos extranjeros, tal. Digo, vamos a ver, que yo soy fiscal, que yo me dedico al derecho penal, que yo, es verdad que parezco el oráculo de Delfos muchas veces en Fiscalía, todas las dudas que le surgen sobre los extranjeros, parece que yo tengo en la manga, me voy a sacar cuál es la solución a todo esto, y verdaderamente no es así. Pero luego pensé, hombre, no me voy a excluir yo de participar en un foro donde están dispuestos a escucharme, cuando normalmente en la Fiscalía, siendo yo sola la que integro la sección de extranjería, soy la delegada y la única integrante, cuando planteo mi frustración diaria con cada cosa de las que me ocurren, pues casi que me huyen por los pasillos. Digo, hombre, un foro para mí, esto tengo yo que venir. Entonces, dándole vuelta a cómo poder aportar en esto, la visión que yo voy a dar sobre esto es mucho más práctica, del día a día, y bastante frustrante, porque según ha puesto Manuel, yo he tenido varias funciones dentro de la Fiscalía. Creo que es muy enriquecedor el poder pasar por todas las especialidades que existen dentro de la Fiscalía, y llevo en esta únicamente 3 años y para mí, de verdad, tengo que reconocer, ha sido la más frustrante. Me inflo de trabajar exactamente igual que en el resto, pero no obtengo los mismos resultados. No me pasa como en delitos económicos, donde yo allí con mi prueba documental no me espero casi sorpresa en el juicio, y es una cosa en la que se obtienen resultados en función de cómo tú vas a ese juicio. Pero es que aquí, por más que estudias, por más que piensas, vamos a hacer esto de esta manera, te encuentras con que los extranjeros, ya diré por qué, son mucho más ocurrentes que nosotros, y luego la jurisprudencia cada vez es más original en esta materia. Entonces es difícil obtener sentencias condenatorias, que es un poco de lo que se trata, siempre que efectivamente hayan cometido el delito. Aclaro que efectivamente la función del fiscal delegado de los fiscales pues no es nada relacionado con esto del proceso de regularización. De hecho, la Ley de Extranjería, el Reglamento de Extranjería, únicamente contempla la intervención del fiscal en 2 ocasiones, para que emitamos un informe cuando se van a llevar a cabo internamientos para materializar expulsiones administrativas, o bien para llevar a cabo expulsiones penales como sustitución de la pena, y para dictar los decretos de edad, que encima lo hacen mis compañeras de menores en el asunto de menores extranjeros no acompañados. Esas son las 2 únicas referencias que existen a los fiscales, tanto en la ley como en el reglamento de extranjería. Pero pensando de qué manera podía aprovechar yo este foro aquí dispuesto a escucharme, digo, bueno, pues voy a ver qué puedo contarles. Yo lo que vengo a exponer es cuáles son los efectos colaterales derivados en el ámbito del derecho penal, que es donde yo intervengo, de la regularización o la no regularización de los ciudadanos extranjeros. Evidentemente, cuando un ciudadano extranjero consigue regularizarse y obtener un permiso de residencia, se reduce ampliamente el círculo de personas que pueden ser víctimas de delitos, que es a lo que me dedico yo. Los delitos de trata, los delitos de trata con finalidad de explotación sexual fundamentalmente, últimamente delitos de trata con finalidad de comisión de hechos delictivos, que esto es gravísimo, es una cosa reciente, y es que se está yendo a captar ciudadanos extranjeros que no se encuentran en situación regular para ponerlos al frente de las plantaciones de marihuana que tenemos Granada sembrada de todo esto. Y es una pena, porque cuando entra la policía lo que se encuentra es un zulo prácticamente donde viven personas que no saben ni el idioma español y que están destinadas únicamente pues al cuidado de la plantación y allí a recibir a la policía a pecho descubierto. Entonces ya no es solamente los delitos de trata y de explotación sexual, sino delitos que efectivamente se relacionan ya pues con esto de las plantaciones de marihuana. Incluso en las colas que se forman en la subdelegación del Gobierno para obtener el proceso de regularización es donde acuden muchas de estas personas para poder captarlo. Dice, aquí están todos estos esperando a regularizarse y ahora voy a llegar yo, y como no saben cuál va a ser el resultado, le voy a ofrecer la posibilidad de ganarse la vida de alguna manera que cualquier persona que tuviera un permiso de residencia y estuviera en unas circunstancias normales no aceptaría. ¿Qué ocurre? Que cuando se regulariza se reduce drásticamente
pues el número de víctimas que existen de estos delitos. Esto es positivo, la regularización en ese sentido. Existe también un permiso de residencia que se concede por circunstancias excepcionales, que Juan Manuel conoce perfectamente, y que se da para víctimas de violencia de género, víctimas de delitos de trata y también víctimas de delitos de explotación sexual. Este permiso de residencia que se empieza a tramitar cuando estas personas pues denuncian que han sido víctimas de este tipo de delitos es algo que entiendo que el legislador lo ha previsto como forma de apartarlo de seguir siendo explotados de esta manera. Bueno, me parece bien, pero es algo que a mí también me está perjudicando en la posibilidad de obtener sentencias condenatorias en esta materia, aunque parezca contradictorio. Y para no aburrirlos, pues les cuento un caso. Precisamente en un asunto en donde se produjo la captación de ciudadanas extranjeras, la mayoría sudamericanas, que estaban esperando a regularizarse, estas fueron captadas, fueron llevadas pues a casas donde son explotadas sexualmente. Una de ellas finalmente consiguió escapar de allí, denunció y se empezó todo este procedimiento con toda la complejidad que conlleva la instrucción de procedimientos de este tipo. Porque claro, desde el momento en el que se le recibe declaración en la comisaría, pues hay que darle la condición de testigo protegido, que esto da para hablar muchísimo porque yo las denomino testigos desprotegidos. Todo el mundo sabe quiénes son, las estamos prácticamente engañando diciendo que son testigos protegidos y las pobres confían en que eso va a ser así hasta el final del procedimiento, pero realmente estas personas saben por lo que ellas están diciendo quiénes son estos testigos. Bueno, pues se hace así, se les ubica en diferentes sitios de España donde las ONG se prestan a que vayan a piso y puedan ser atendidas y no se queden aquí porque, claro, inmediatamente van a ir en su busca para amenazarla o, si no, contactar con la persona de su país que está en contacto con su familia y a través de sus familiares van a conseguir llegar a ella. Esto nada más empezar. Llega el juzgado de instrucción. El juzgado de instrucción está sobrecargado, ¿no? Lo siguiente, todo lo que sea algo diferente a un robo, un hurto o un impago de pensiones directamente les está estresando, pues mucho más un asunto con testigos protegidos, un asunto en el que hay que tomar declaraciones en calidad de hacer pruebas preconstituidas, que yo esto lo denomino trocitos de juicio, donde tienen que asistir todas las partes, grabarlo, contar con los medios suficientes para ello, traerlas a los juicios ya es una odisea, luchar que no declaren a presencia de las personas que han sido sus explotadores es otra pelea en sala porque hay que hacerlo desde una sala contigua con videoconferencia. Toda esta parafernalia para que luego se dicten sentencias en las que se dice que como tienen derecho a obtener ese permiso de residencia después de haber denunciado, que verdaderamente lo que concurre en su declaración es un móvil espurio y que se dictan sentencias absolutorias. Claro, son cosas... La jurisprudencia del Supremo en esto sí lo ha dejado claro, no se puede confundir lo que es un derecho reconocido legalmente con un móvil espurio. Los móviles espurios tienen que ser específicos, acreditarse en ese momento, pues decir, esta persona es enemigo de esta por este motivo, pero no de forma genérica, porque entonces tendríamos sentencias absolutorias en toda esta materia y estaríamos privando de hecho de un derecho que se les ha reconocido legalmente precisamente para evitar que sigan siendo víctimas de esto. Luego, aquí tenéis la primera de mis frustraciones, ¿sí? Que se evita que muchas de ellas continúen siendo explotadas sexualmente, pero después de pasar por este proceso, que no es nada fácil, al final parece como que casi están mintiendo y se dictan sentencias absolutorias. Por otro lado, también relacionado con el ámbito del derecho penal, mientras se están tramitando todos esos procedimientos de regularización, ellos están como locos, los extranjeros, por reunir pues todo lo que se les requiere para obtener ese permiso de residencia. Pues si me han pedido un certificado de empadronamiento, pues si yo puedo aportar, bueno, sobre todo si puedo registrarme como pareja de hecho de un español, toda esta historia. Claro, parece que automáticamente si uno se registra como pareja de hecho de un español, pero en realidad no lo es, vamos a pensar que eso es un delito de falsedad. Pues ahora nos vamos a mi frustración en esta materia también. ¿Por qué? Porque en realidad existe un tipo que es el favorecimiento a la inmigración ilegal, que es el 318 bis, que tiene dos apartados, el 1 y el 2. En el 1 lo que se viene a penar es que se favorezca la entrada de forma ilegal, incumpliendo todo lo que se establece en la normativa de extranjería, de personas que no se encuentran en España. Para eso no es necesario el ánimo de lucro. Y en el segundo se ayuda a permanecer a personas que sí se encontraban en España, que no es que vengan de fuera,
incumpliendo lo que se establece en la legislación de extranjería, pero sí es necesario acreditar el ánimo de lucro. Lo del ánimo de lucro, eso acreditarlo es dificilísimo, es que no conseguimos nunca dar con este tema, entonces nos quedamos con el apartado primero del artículo 318. Verdaderamente casi no encontramos que se traigan de fuera, sino que se trata de extranjeros que se encuentran aquí, que hay que ayudar a permanecer, y en esto la acreditación del ánimo de lucro es prácticamente imposible. Vale, este tipo penal lo quitamos y ahora nos vamos a las falsedades. Existe aquí un delito de falsedad, son falsedades cometidas por particulares del artículo 392. En realidad lo que se estaría haciendo es faltar a la verdad en la narración de los hechos. Se está diciendo en un registro que yo soy pareja de esta persona, pero verdaderamente no lo soy. Y esto, cuando son falsedades cometidas por particulares, resulta que es una falsedad ideológica y no cabe penarlo. Pero es que luego digo, bueno, ¿y esto está pasando y tal y cual? ¿Qué consecuencia puede tener? Y aparte me pongo a pensar y digo, bueno, ¿y cuántos registros de parejas de hecho hay? Porque con esto de las comunidades autónomas es que esto tiene una legislación autonómica. Es que tenemos 17 registros de parejas de hecho. Que yo digo, son 17 oportunidades para que una persona se preste a registrarse como pareja de hecho de otra, o puede que se estén cruzando los datos. Pues por curiosidad también me puse a mirarlo y digo, pues no se cruzan los datos. Solamente se cruzan los datos en Galicia, en Valencia y en Madrid. En el resto de comunidades autónomas no puede haber una persona que se esté ofreciendo a registrarse como pareja de hecho de todas estas, en todos esos registros, en toda España. Es mejor no, conforme va uno ahondando, cada vez se va escandalizando más. Bueno, sería una falsedad ideológica, no podría acusar penalmente por esto, me voy a los empadronamientos. Ahí ya, claro, con el tema de los empadronamientos resulta que también hubo una modificación legislativa que dio lugar a que no se exija para poder empadronarse un tiempo mínimo en el que una persona tenga que vivir en un determinado domicilio. Y además lo que ocurre es que basta con que la persona que está empadronada en ese domicilio diga que ese extranjero vive con él para poder empadronarse. Luego es el caldo de cultivo perfecto para que haya personas que estén haciendo esto con ciudadanos extranjeros. ¿Tengo aquí la falsedad? Bueno, pues tendría la falsedad solamente si son tontos que no lo son. Es decir, si ellos vienen y me aportan un contrato de arrendamiento falso, pues sí tendría la falsedad, pero es que no se lo van a poner tan fácil a la policía. ¿Qué es lo que ocurre? Aportan un contrato de arrendamiento verdadero de la persona que efectivamente vive ahí, y esta persona lo que hace es ir pues al lugar donde se tiene, al ayuntamiento, y decir, esta persona está viviendo en este sitio donde yo aporto este contrato de arrendamiento, y basta con que esté un solo día viviendo allí, lo cual es increíble porque tendríamos que tener 400.000 unidades de policía en la puerta para verificar si eso es así o si eso no es así. Si no, yo no puedo acreditar esa falsedad. Y de todas formas, en el caso de que no fuera así, igualmente sería una falsedad ideológica si no se está aportando un documento falso, porque lo que está diciendo es que esta persona vive allí y lo mismo no vive, pero es una manifestación. Es un 390.1.4 que no entraría con el 392 del Código Penal y no podría acusarle el delito de falsedad. Segunda frustración. Muy bien. Sigo con cosas que nos podemos encontrar, delitos, ¿qué tal? Abandono de menores. Esto ya es una cosa increíble. Son familias normalmente marroquíes que no están mal económicamente, pero la verdad es que Granada es una ciudad tentadora. Los centros de protección, hombre, un poco a los Harry Potter está, porque están algunos ahí en la Alhambra y son bonitos y una cosa que viste. Entonces, ha habido bastantes casos en los que, bueno, pues con niños de 16 años, que no son tan niños, pues han acudido a las inmediaciones de la comisaría, han dejado al niño allí, le han dado sus indicaciones, pues tú entras a la comisaría y di que tú estás solo, que eres un menor extranjero no acompañado, y ya se activa todo el protocolo. Claro, un menor extranjero no acompañado, ¿qué significa? Hay que desampararlo, hay que ingresarlo en un centro de protección de menores, y bueno, ahora cuento un poco el tema de los MENA. Pero claro, ¿qué hacemos con esos padres? Si es que encontramos algunos, porque la mitad de las veces no damos con esos padres. A los pocos que hemos encontrado, yo que soy un poco la que tengo que decir que vienen los compañeros, ¿qué hacemos con esto? Tal, yo sé, esto no es un delito de abandono de menores del artículo 229 del Código Penal. ¿Por qué? Porque te exigen
que ese menor haya estado en una situación de riesgo. ¿Qué ocurre? ¿Qué riesgo hay si estás dejando al menor en la puerta de la comisaría y la policía directamente lo está ingresando en el Centro de Protección de Menores? Con la jurisprudencia en la mano yo no podría acusar de delito de abandono de menores. Sin embargo, pues lo estamos haciendo a modo experimental, porque yo le he dicho a mis compañeros, bueno, pues vamos a acusar, vamos a considerar que hay cierto riesgo, porque en realidad cuando ingresa un menor en un centro de protección de menores no hay medidas de contención, ellos pueden entrar y salir como quieran, y tampoco es el mismo control el que hay sobre ellos que cuando tú estás con tu familia. Entonces vamos a ver si por ahí cuela y podemos que se obtenga algún tipo de sentencia condenatoria como abandono de menores. Porque claro, el tema de los MENA es interesante, claro, para la vía de entrada en España como MENA pues es bastante interesante. Ellos tienen se pueden obtener un permiso de residencia que está previsto, y Juan Manuel sabe de esto más que yo, específicamente para ellos a los 90 días. Es un permiso, creo que es por 1 año y que es prorrogable por 2 o por 3 años. Y luego el artículo 22.2, creo que es del Código Civil, habla sobre la nacionalidad española en este caso. Entonces, claro, lo que pueden es obtener, si llevan 2 años en un centro de protección de menores y en 1 año que tengan permiso de residencia, la nacionalidad española, nacional español, con todo lo que supone eso, un nacional español. Entonces es como muy golosa esta forma de entrada, que encima es dudoso que constituya el delito de abandono de menores que acabo de poner de manifiesto. Tercera de mis frustraciones. Me ha parecido interesante lo que ha dicho Juan Manuel sobre el tema, si se requiere en el proceso de regularización el tema de los antecedentes penales o qué es lo que hay que tener en cuenta para conceder ese permiso de residencia. Pues yo creo que aquí lo más importante, y sí se establece como requisito, es valorar el informe policial que se haga sobre una persona, porque en esto es que estoy harta de ver ciudadanos extranjeros que no tienen antecedentes penales, pero tienen una ristra de antecedentes policiales que es increíble. Entonces yo lo que digo es que los más tontos son los que tienen condena y son los que tienen antecedentes penales, porque esos son los que tienen un domicilio en el que poder ser localizados y además se les cita, son obedientes y vienen a juicio, y por eso tienen sus sentencias firmes condenatorias. Pero luego están los listos con 400.000 antecedentes policiales que no tienen domicilio conocido, no hay quien los encuentre, no se celebran los juicios en relación a ellos, y entonces parece que son unos santos. No, y hacen muy bien en introducir el tema de los informes policiales. Es que hace poco he tenido un caso que era una cosa sangrante, porque muchos de estos extranjeros también están localizados en Granada en puntos concretos. Por decir, si no tienen capacidad económica y tal, lo que acuden es mucho a comedores sociales. Entonces toda la zona esta de San Juan de Dios, todo esto, la zona centro, está como muy cargada en este tema. Y curiosamente en la última guardia que hice, pues trajeron detenido era un ciudadano, fíjate, este era de la Unión Europea, era un belga, respecto del cual se había acordado la expulsión, ya tenía que estar liándola para asegurar la expulsión administrativa por razones de orden público. Pero claro, como este no tenía domicilio conocido ni nada, pues entonces estaba por ahí suelto haciendo de la suya. Entonces, pues, este día pues simplemente lo que había hecho una cafetería, había estado molestando y todo esto, había venido la policía, se había puesto a agredir a los policías, había intentado quitarle la pistola y lo habían traído detenido por ese motivo. Entonces, claro, llega en principio como, bueno, si esto es simplemente un atentado y un no sé cuánto y tal, digo, pero vamos a analizar bien la cuestión que tenemos aquí. Ciudadano extranjero sin domicilio conocido, y vamos a ver sus antecedentes policiales. 12 antecedentes policiales y los 2 últimos por agresión sexual. Y este hombre está suelto de esta manera, y una orden de expulsión administrativa por motivo de orden público. Quiero decir, no tenía antecedentes penales, pero los antecedentes policiales estaban revelando la peligrosidad de esta persona. Pues con este lo que decidimos es que lo metimos en prisión. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que pudimos es facilitar, y eso se está tramitando ahora, pues a la Brigada de Extranjería, que este señor estuviera localizado para poder, pues, primero solicitar de cada uno de estos asuntos lo que se estuvieran investigando, si hay inconveniente para llevar a cabo la expulsión, y para comprar el billete, prepararlo y poder expulsarlo, porque si no, es que no se le expulsa en la vida. Luego, el hecho de que se prevea en lo que es la Ley de Extranjería y el reglamento, la solicitud de informe policial, para mí es lo más importante de todo. Luego, claro, otra cosa importante es que, claro, todas estas personas que deberían de estar expulsadas y no están,
también perjudican a esos otros extranjeros que, bueno, pues sí reúnen los requisitos necesarios para poder regularizar su situación, pero a lo mejor comparten nacionalidad con estos otros y ya todo el mundo los mira con recelo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hombre, pues expulsar a los que haya que expulsar. Y bueno, vamos a la expulsión, a ver si me frustro o no en esta materia. Pues todavía más me frustro, y aquí Gabriel va a poder explicar mucho más que yo. ¿Por qué? Rápidamente que el belga sale la semana que viene. La semana que viene sale el belga, ¿no? Sí, pero claro, qué alegría. No, pero esto, claro, porque también es que me tocó a mí de guardia, tuvo mala suerte el belga. Se va para Bélgica, figúrate que es de la Unión Europea. ¿Qué dices tú? Va a volver, me parece muy bien, pero conforme vuelva lo vamos a expulsar, y además que yo no sé si va a tener ganas de volver con todo lo que le espera aquí de procedimientos, pero que se entere que esto es así. Claro, tuvo mala suerte conmigo en la guardia, porque le tocó la fiscal de extranjería, a lo mejor llegó atentado, pues esto pasó, ya nada, esto no pedimos aquí ni prisión ni hacemos nada, pero verdaderamente el belga pues tuvo mala suerte. A ver, en el tema de las expulsiones, fíjate, cuando yo llegué al cargo este de delegada de extranjería, digo, es que yo creo que lo más importante aquí es hablar con la policía, porque es que si yo no estoy, soy como muy aprensiva en las cosas, es decir, si yo no estoy allí en la puerta o entrando en el avión y viendo cómo los van a expulsar, no sé cuánto, es que no me fío que esto se esté llevando a cabo. Entonces, yo quiero hablar con las personas que son mis manos y mis pies para yo saber qué es lo que está ocurriendo, que es que no se hacía. Claro, nosotros, el artículo 89 del Código Penal lo que prevé es la sustitución, cuando se imponga una pena de prisión superior a un año, se prevé la sustitución de la pena de expulsión, o sea, de la pena de prisión por la expulsión de territorio nacional, siempre y cuando se valoren las circunstancias, no es tampoco una cosa automática, tenemos que valorar el mayor o menor arraigo, esto está previsto en una circular que existe en la Fiscalía. Pero ¿qué ocurre? Que claro, nosotros lo pedíamos alegremente y confiábamos que esas expulsiones se estaban llevando a cabo y ocurrían barbaridades que no podéis imaginar, hasta el punto, no sé, pues un caso de un marroquí que había cometido un robo con violencia aquí y entonces se había acordado la sustitución de la pena por la expulsión. Se archiva la ejecutoria, el juez de lo penal confiando en que esto se estaba llevando a cabo y al cabo de los 2 años se le ocurre preguntar a la Brigada de Extranjería. Este señor fue expulsado no sé cuánto, la Brigada de Extranjería no se le ha podido expulsar. ¿Por qué? Era marroquí, pero como no tenía un pasaporte que dijera que es de Marruecos, aunque tenga toda la cara de marroquí, abre marroquí, todo lo que tú quieras, el gobierno de Marruecos no lo acepta. ¿Qué es lo que había hecho? Había salido beneficiado que mucho más que si un español lo hubiera hecho, porque lo que hizo fue, lo pusieron en libertad y como el caballo de Atila. Muchos entran por Canarias, entran aquí, robo con violencia. Y así, hasta llegar a Zaragoza, 15 robos con violencia. Tenía 17 años de prisión pendiente de cumplimiento y lo habían parado en seco en Zaragoza. Digo, pero ¿qué necesidad hay? Nosotros tenemos que conocer, por tener contacto con la policía, qué es lo que ocurre y cómo está la situación con cada uno de los países, porque aunque parezca increíble, no todos los países aceptan la expulsión. Entonces, con esto ya me picó la curiosidad y digo, pues yo voy a ver, no sé, entre España y Marruecos, ¿qué acuerdo hay? Hay un acuerdo que es de los años 80 entre España y Marruecos, donde se dice que Marruecos tiene que aceptar la expulsión de sus ciudadanos. Bien, pero lo que se dice es que si no la acepta, no hay una sanción prevista, sino que se tiene que solucionar por vía diplomática. Pues mientras se soluciona por vía diplomática, tenemos el problema aquí metido. ¿Qué ocurre entonces en estos casos? Que yo, sabiendo esto de antemano, pues yo ya doy un poco la directriz a mis compañeros de qué hacer con los escritos de acusación. Pues si esto es así y Marruecos ha dicho esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ante la imposibilidad de llevar a cabo una expulsión, pues vamos a pedir el cumplimiento de los 2/3 de la condena y el resto, sustitución por la expulsión, pero por lo menos si en ese tiempo del cumplimiento de los 2/3 podemos ir consiguiendo que esta persona se pueda ir a su país, pues sí, pero lo que no podemos es dejarlo directamente libre. Que también lo que ocurría incluso es que quedaban en libertad porque no se había podido materializar la expulsión y ya entraba el tema que como la pena no superaba los 2 años de privación de libertad, se planteaban la suspensión. Y ya empezamos, suspensión, pues venga, 82 del Código Penal. Ya está, que si no se le ha impuesto una pena que supere los 2 años de privación de libertad, que se ha pagado la responsabilidad civil y que si no tiene antecedentes penales, automático, no. Porque es que tienen circunstancias excepcionales. El artículo 81 del Código Penal lo que nos dice es que es facultativa la concesión de este beneficio y que tendremos que tener en cuenta las circunstancias personales, y ahí es donde entra esto de estas personas. Es decir, tenemos que valorar si concediéndole la suspensión existe posibilidad de que vuelva a cometer delitos y tiene todas las papeletas, porque si son personas que no tienen aquí nada, pues es que yo misma
si no tengo otra posibilidad, hubiera hecho en otro país, si no te ves en otra. Es que es una cosa que es así. Total, que con Marruecos estamos así. Frustración creo que es la quinta que expongo yo, que estoy frustrada el día entero. También se me ocurrió, digo, bueno, es que también, para eso están, vamos a llevarla al consulado, ¿no? Si no tienen pasaporte, vamos a llevarla al consulado, que lo documenten y ya, pues nosotros ya una vez documentado, pues ya podemos expulsarlo. Pues no, dicen en el consulado que no lo documentan y yo ya tengo mis dudas, no sé si es que allí acceden a los policiales y ven si son bichillos o no, y dicen este para España o este me lo quedo, que yo creo que es lo que está pasando, y entonces tampoco los documentan. Total, que nosotros en Fiscalía hemos optado por pedir el cumplimiento de los 2/3 y la sustitución del resto por la expulsión. No solamente, me queda muy poquito, ya voy a terminar. No solamente pasa con Marruecos, pasa también en otros países, con africanos y todo esto, pero lo que ya me ha sorprendido del todo es China, que se asuma al carro, que parece que son como muy avanzados ellos, no sé cuánto, y que Marruecos es una cosa, que son los únicos que se les puede ocurrir esto, y resulta que en China igual, tuvimos también el otro día detenidos a unos que habían montado un lío tremendo en una discoteca, con un cuchillo, con un no sé cuánto, y estaban aquí, y tenían una orden de expulsión. Sin embargo, no pudimos pedirlo por lo mismo, porque China también se asuma al carro de pedir que tienen que tener un pasaporte. Mira que esto es por su fisonomía y por cómo hablan, está claro que son chinos, pues directamente no lo quieren si no vienen con el pasaporte. Entonces, es algo que ellos mismos aprenden, se corre la voz de uno a otro, no se te vaya a ocurrir venir con un pasaporte, que esto es lo que te pasa y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, claro, Manuel, de todo lo que ha dicho Manuel, que ha dicho un montón de cosas y me ha encantado y todo eso, se me ha quedado, yo solo sé que no sé nada. Pues yo solo sé que a esta altura estoy como Manuel y lo que tengo es que estar directamente agudizando el ingenio para qué hacer por todas estas cosas que se nos plantean a diario. Así que nada, muy agradecida. Bueno, algo de positivo habrá, ¿verdad? Gabriel va a decir todo lo bueno va a decir. Algo de positivo habrá. Seamos optimistas. Gabriel, te toca. Muy buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al Club de la Constitución por esta invitación. Yo estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Cuando me llamaron para participar en esta mesa redonda, pues realmente lo que ha dicho Nuria, digo, la policía realmente no tiene nada que ver aquí, porque esto no se solicita en la policía, está centralizado en Madrid, quien resuelve una oficina de extranjería que está en Vigo también, centralizada, con lo cual no hacemos nada, pero bueno, algo sí que nos afecta, no mucho, pero algo sí. Lo poco que nos afecta, bueno, los antecedentes, certificados de antecedentes que ya habéis comentado, importante. Nosotros el informe policial de antecedentes lo tenemos que hacer nosotros en las solicitudes de residencia ordinaria, en este procedimiento de regularización extraordinaria. Tenemos diariamente que hacer unos 150 informes policiales y penales de cada solicitante. Hablo del proceso ordinario de solicitud de residencia. Se ha incrementado obviamente con este proceso de regularización extraordinaria en unos 250 informes diarios más que nos llegan. Y ha habido días que han llegado hasta 1000 informes que tenemos que sacarlo adelante, obviamente, para conceder o no esa residencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que quitar policías de la brigada de otros cometidos para la realización de estos informes. Nos lleva muchísimo tiempo. Con este procedimiento de regularización, lógicamente, yo voy a ser muy breve, porque realmente, como digo, nos afecta poco. Lógicamente también prolifera, cuando hay un proceso de regularización extraordinario y masivo como este, la delincuencia relacionada con este tipo. Lógicamente las redes de falsedades documentales están subiendo mucho. Están falsificando informes de vulnerabilidad, que decía Juan Manuel, los contratos de trabajo, informes certificados de antecedentes, empadronamientos falsos, de todo. Lo que nos llega, que no tengo constancia de que nos haya llegado a Granada aquí nada, pues también se investiga, obviamente estamos para eso.
¿Qué pasa con los internos de prisión? Mi grupo es de expulsiones, yo soy el jefe del grupo de expulsiones de Granada, también llevamos las expulsiones de prisión, entre ellos nuestro amigo el Franklin Gilbert de Estate, que es el belga. Nos falta únicamente la autorización del juzgado que lo internó en prisión por el atentado a agente de la autoridad para proceder a la expulsión. Ya tenemos pasaporte que en este caso el Consulado de Bélgica sí que lo ha documentado. ¿Qué es la instrucción 6? Sí, ya está pedida. Ya está, entonces, la pedí ayer. Esta mañana la ha hecho la compañera. Qué bien, estamos aquí. Pues si llega, yo creo que la semana que viene está en Bélgica. Que luego, al ser comunitario, puede volver al día siguiente, porque no hay controles. Lógicamente, dentro de la Unión Europea, espacio Schengen, no hay controles y puede volver al día siguiente. Lo que ocurre es que si lo detectamos que viene aquí, o en cualquier otra plantilla de España, pues se le va a devolver al día siguiente. Es una devolución, ya no es un procedimiento de expulsión que conlleva más tiempo. Es una devolución que se hace rápidamente, si se puede al día siguiente. O sea que en ese aspecto viene bien. Como decía, los internos de prisión, entre ellos el de Estate, también se les da la posibilidad de solicitar este procedimiento de regularización. Hay instrucciones de que se les facilite, estén preventivos o estén ya condenados. Luego ya nos pedirán lógicamente también el informe policial de antecedentes y la subdelegación de Vigo valorará y concederá o no concederá. Porque yo he visto conceder residencia a gente con antecedentes policiales. Es uno de los requisitos policiales y penales. Uno de los requisitos para conceder una residencia es no tener antecedentes penales en España y en los países donde haya residido los últimos 5 años. Yo he visto residencias concedidas con detenciones policiales y condenas penales. Pero bueno, yo ya no entro porque no es mi competencia. ¿Qué ocurre cuando ya presentan la solicitud y se admite a trámite? Como ha dicho Juan Manuel, ya pueden residir y trabajar en este procedimiento extraordinario. El procedimiento normal de solicitud de residencia, hasta que no se resuelve, tú la solicitas, la residencia, pero hasta que no se resuelve, no, te permiten, lógicamente, permanecer en España hasta la resolución, pero no puedes trabajar. En este caso, una vez admitida a trámite, sí que se permite residir y trabajar desde la admisión a trámite. Si ya tiene ese extranjero un expediente incoado, no está resuelto todavía, tenemos 6 meses para resolverlo, pues se suspende hasta la resolución del procedimiento de regularización extraordinario que han creado. Si en definitiva luego se concede, se archiva definitivamente el procedimiento de incoación y si se deniega, en última instancia, lógicamente continuamos con el expediente de expulsión, está claro. Si ya tiene decreto de expulsión, es decir, está para expulsarlo, pero presenta la solicitud, que ya nos ha pasado varios casos, de que ha venido gente y cuando íbamos a proceder a expulsarlo hemos visto que tiene admitido a trámite en el programa de extranjeros, que se llama DESTRA, tienen ya admitida la solicitud a trámite de este proceso de regularización. Tenemos que suspender, se suspende la expulsión, no puede ejecutarla hasta la resolución de esa solicitud. Si se concede, se revoca la resolución de expulsión, definitivamente, y si se deniega, lógicamente, procederíamos a expulsarlo. Si nos traen a una persona en situación irregular, un Z, nos trae a un extranjero en situación irregular y ha presentado la solicitud también, no se puede incoar tampoco ningún expediente. Aunque esté irregular, no se puede, la ley no nos permite la incoación. Básicamente a la policía lo que nos afecta en este procedimiento es esto exclusivamente. Hablar de expulsiones, de dónde se puede expulsar, qué países documenta, cuáles no. Lo que hacen cuando se le intenta expulsar, ¿no? Lo que montan cuando se le intenta expulsar algunas veces, se le sube al avión. De hecho, uno de Guinea-Bissau, un ciudadano extranjero de Guinea-Bissau, el martes tenía prevista la expulsión, el 16, lo llevaron los compañeros a Madrid para montarlo en un avión regular con escolta policial hasta su país, pero esto lo conocen ellos y si no lo conocen, en el periodo de estancia en el CIE se lo van transmitiendo unos a otros. Lo que tienen que hacer es rebotarse, no querer subir al avión. Y el comandante del vuelo, que es el responsable en última instancia de la seguridad del vuelo y del resto de pasajeros, no te permite que embarques. ¿Qué pasa con esto? Que queda en libertad, como nos pasó con este ciudadano de Guinea-Bissau, que quedó en libertad en Madrid y ahí anda con su decreto de expulsión en vigor en Madrid. Si vive en Granada, pues vendrá antes o después, volverá aquí. Eso es muy complicado. Si tú has dicho que es frustrante el tema de las expulsiones,
dímelo a mí, que Claro. llevo un montón de años de jefe de grupo de expulsiones Tiene y mérito. es frustrante. No Tiene es lo mucho siguiente. mérito estar ahí muchos años. Sí, es lo siguiente porque es muy complicado. Marruecos, como ha dicho Nuria, si no tienen pasaporte originario en vigor, no te lo admite, no lo admite. Argelia, hasta que el Sáhara, España, la posición de España, esto es meternos ya en otra historia, el Sáhara era de Argelia, bueno, y cuando decidió decir que los cargos políticos que era de Marruecos, pues Argelia se mosqueó. Hasta este momento Argelia se podían expulsar perfectamente los argelinos, incluso sin pasaporte. Ya no, desde ese momento se rompieron las relaciones y ya los argelinos inexpulsables también, ni siquiera con pasaporte. Ciudadanos subsaharianos, si no tienen pasaporte original, inexpulsables. O sea, esto es extranjería, esto. Eso. Extranjería te dice, un ciudadano extranjero irregular, se le hace un expediente de expulsión, te mandan el decreto de expulsión y se le expulsa. Ese es el 1, 2, 3 de extranjería. Luego para expulsarlo es casi imposible. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí dispuesto, porque ya he terminado. Bien. Bueno, el tema, como habrán visto, es un tema complejo, un tema muy técnico, pero que por la complejidad hay que acotar. Entonces, yo creo que la mejor manera de acotar el tema, como nos estamos refiriendo al proceso de regularización, es examinar los problemas que puede plantear, como lleva la conferencia por título, sobre los problemas que plantea los expedientes de regularización extraordinaria, que es en el proceso que nos encontramos. De todas formas, esto es frustrante, pero bueno, hay una frustración menos, que es que el belga parece que se va. Sí, yo me pongo muy contenta cuando me dicen eso, yo por aquí que se va, me voy con lo menos cual, frustrada. Después de Nuria, venir aquí me quítate voy una contentísima. frustración menos, quítate Qué una alegría. frustración menos. Bien, yo he planteado algunas preguntas, algunas interrogantes con anterioridad, y Juan Manuel ha planteado otras preguntas, y el tema de mi compañera Nuria es un tema más complejo, porque es un tema porque claro, si la policía no interviene, como parece ser en el proceso de regularización extraordinario, menos intervenimos los fiscales. Los fiscales ahí no tenemos absolutamente nada que decir, porque es un tema netamente administrativo y tal. Pero como esto es un tema muy complejo, yo lo que veo que esto es un tema político. Es decir, el problema de la regularización, del proceso de regularización de migrantes, en los 5 procesos que ha habido con anterioridad, ¿no, Juan Manuel? 6, no hubo problema. No hubo problema, salvo que creo que fue en el 4º o en el 5º. ¿Problema de qué tipo? De problema legal, porque se hacían conforme a la legalidad de extranjería en ese momento. No sé si fue en el 5º o en el 6º, en el 2005, fue donde se produce la primera reforma del reglamento de extranjería para llevar a cabo el proceso extraordinario de regularización. Y eso es lo que yo planteo. Es decir, ¿se puede llevar a cabo una regularización extraordinaria sin apoyatura legal basada en un reglamento de extranjería? Bueno, esperemos que lo diga el Supremo, que también digo yo que, Yo es que creo que no tiene que es muy decirlo el imaginativo Supremo. también en la sentencia. Sí, Mira, ya, no, eso está claro. la del 91 se hizo con una proposición no de ley, la del 91. Y la del 2005 se hizo con el Real Decreto 2393, se aprovechó la reforma del reglamento de extranjería, como se ha hecho otra, con una norma reglamentaria. La apoyatura legal a la que no se ha hecho objeción el Consejo de Estado es el artículo 31.3.
que dice que sin visado se podrán dar autorizaciones de residencia por razones de arraigo, razones humanitarias, de interés general, que aquí es donde entra víctima, colaboración y todo esto, y otras que se desarrollen reglamentariamente. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Ha utilizado el desarrollo reglamentario y le ha puesto el apellido de arraigo, ojo, que son detalles técnicos, que hay 5 supuestos de arraigo y ahora hay 6 con el de la regularización extraordinaria, porque los de protección internacional se subsumen dentro de la tipología arraigo sociolaboral, que es uno de los 5 tipos. Doctores tiene la Iglesia. ¿Hubiera sido preferible que prosperara o no la iniciativa legislativa popular que introducía simplemente una disposición adicional habilitante? Pues parece que el momento político y lo más adecuado hubiera sido eso y no habría ningún problema. Pero eso, yo estuve el otro día mirando antes de venir cómo estaba y se murió en el dictamen de la comisión. O sea, tiene ya todas las enmiendas y está paralizado y ni está ni se le espera ya, claro, evidentemente. Esto ha muerto, pero no hay una, no sé cómo funciona el trámite reglamentario en el Congreso, pero está muerto en esa parte. O sea, que falta el trámite. Si no se reactiva por la mesa, no está muerta. Pero como muerta, no, yo creo que no, y por eso podemos darla por muerta con el reglamento. Pero que cosas veredes, amigo Sancho, y estamos viendo, no, pero espero que no. Por eso he dicho yo que esto es un tema de decisión política. Sí. Es decir, yo creo que lo he mencionado también, que lo presentó esto Podemos, es un tema de el decisión gobierno. política. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para evitar muchas cuestiones de las que se ha hablado, pues inevitablemente la legislación de extranjería tenía que ser, por lo menos a nivel europeo, una legislación única. Es verdad que no plantea, el extranjero comunitario no es extranjero, pero no plantea muchos problemas. Pero claro, el reglamento que se aprobó ayer sí va a plantear problemas, porque el reglamento lo que hace es que el principio básico es el retorno. Bueno, añade algo más porque tiene que ser a retorno a terceros países de seguro, etcétera, etcétera. ¿Qué es un país seguro a los que nos estamos refiriendo? Pues técnicamente en esos países hay poca seguridad, con lo cual habrá que ver qué se entiende, aunque lo ha matizado. En esto quiero hacer varias puntualizaciones. Es que cuando lo digo porque es muy técnico, el retorno es el equivalente a nuestra expulsión, pero no solo, también la devolución o el rechazo en frontera, que son figuras jurídicas diferentes. Sí, pero bueno, el rechazo en frontera nosotros no... Bueno, pero sí, porque precisamente estos reglamentos de asilo y refugio lo que hacen unos triajes en frontera y unas actuaciones mucho más potentes. Que eso va a hacer que en principio, esa es la idea, haya menos irregulares a futuro. Sea mucho más estricta la entrada. País seguro va a ser lo que diga la Unión Europea que es. Que mañana puede ser Argelia o Guinea-Bissau o Mali bueno, Albania ya lo es, Italia, aunque los tribunales italianos piensan de otra manera y por eso han tenido que paralizar el procedimiento, pero eso está ahí. Yo sí quería decir una cosa, si me permite, dos puntualizaciones, porque quizás haya podido llevar a confusión el tema de la posición de Nuria, de que hemos hablado del tema penal, delictivo, de los informes y los antecedentes policiales desfavorables, y luego el tema de las expulsiones, las expulsiones que se pueden suspender, paralizar y tal. Bien, estamos hablando de varias figuras, porque las expulsiones por estancia irregular son distintas de las judiciales o por imposición de condenas del 57.2, que son el lege, o con otros agravantes. Entonces hay una diferenciación bastante neta. También decir que administrativamente estamos denegando sin antecedentes penales, pero con antecedentes policiales. Tradicionalmente se ha llamado informe gubernativo, o se llama informe policial, y ya ha sentado jurisprudencia al Supremo y se ha incorporado en el reglamento y venimos aplicándolo más o menos desde la pandemia, motivando mucho, que eso nos convierte en pequeños juececillos. Tenemos que ver las circunstancias concurrentes de cada caso, años de residencia, si trabaja, si tiene familia, si tiene hijos, nacionalidad de los familiares,
con los antecedentes policiales desfavorables, que pueden ser de dos tipos. Administrativos, ha tenido una entrada irregular por Arguineguín, tiene una expulsión no ejecutada de hace 15 años, que no está prescrita. Bien, son o policiales de detenciones por presuntos delitos. Aquí juega la presunción de inocencia. Entonces tenemos que hacer un exceso de motivación. Y sí estamos denegando, y además la Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo tiene recogidos punto sobre punto qué son circunstancias de agravación para expulsar y qué no son circunstancias de agravación. Gabriel y yo estamos todos los días leyendo la literatura jurídica para por decirlo en terminología coloquial, los malos que no tengan autorización. Que si no son expulsables, ejecutar la expulsión, como se está diciendo, los dejamos administrativamente en situación irregular. Que esa es otra. No se normaliza. Sí, pero están aquí. Que también ha dicho la fiscal que ese es otro foco de tendencia o donde hay colectivos donde es más fácil la delincuencia. Donde, claro, o sea, quiero hacer esos matices porque son muy técnicos, ¿no? La estancia irregular no es siempre expulsión, de hecho, la sanción principal es la multa, que las ponemos. La falsedad y todas estas documentaciones que está diciendo que no van por lo penal, si se hace una propuesta de sanción al que empadrona, al que hace fraude de ley, no le damos la residencia y podemos imponerle una multa administrativa, son infracciones administrativas, no alcanzan el tipo penal, pero alcanzan el tipo administrativo. Y también trabajamos en eso. Gabriel lo sabe. Lo hacemos también nosotros. Ellos lo hacen, los trabajos en la BRIF 1. Claro, no llega al tema penal, no se puede imputar penalmente, lo hacemos de manera administrativa. También están contempladas esas infracciones administrativas en la ley de extranjería. Y en mi grupo lo hacemos también por empadronamiento falso, cuando no llega el tema penal, y por favorecimiento de la inmigración ilegal también. Y llegan las multas, y llegan multas importantes, lo sabe Juan Manuel, y algunas se pagan y todo. Y las que no están ahí, y bueno, son las herramientas que... La amenaza. Y las herramientas que tenemos, porque la persona española o extranjera que le llega una carta diciendo son 14.000 euros, porque ha dicho la Guardia Civil que tiene en tal sitio con ánimo de lucro, y nosotros lo metemos en el tipo administrativo de favorecer la inmigración y la permanencia, y ahí nos hemos cogido con o sin tipo de lucro, ya va muy grave, para todo muy técnico ya, claro, pero que sancionamos. Administrativa, exactamente. Que eso, no eso cuando mis compañeros dicen, y es que entonces aquí no sé cuánto, digo, bueno, pues para quitarte vamos a mandar, claro, no, ya lo que estamos pidiendo es archivo, pero bueno, por el 55 creo que es, ¿no? Que hay multa, pone aquí de 501 a 10.000 euros. Sí, esa es la grave, pero y la muy grave, que también Franco la propone de 10.000 para arriba. Ponerla en el tipo... Quiero decirte, no, que quiero saber, porque muchas veces es que también están previstas, por ejemplo, en penal, no viene un testigo, no sé cuánto y tal, se puede imponer una multa. Y es que no he visto en mi vida que se imponga una multa porque no viene un testigo. Entonces me encanta decir, oye, pues no es delito, pero fíjate tú que administrativamente, y dices de 13.000 euros, pues no, pero te digo que Gabriel sabe que a veces ellos, porque para graduar la proporcionalidad de la infracción, en un arco, en la muy grave va de 10.001 a 100.000, ellos proponen la mayoría de las veces la mínima, y yo a veces le discuto, digo, mira, si me llega la propuesta con la mínima, pues sí puedo subir la calificación, pero me cuesta mucho. Digo, tú mete tralla, que ya veo yo las alegaciones a la propuesta. Claro. Es porque él es Clean Book, que ahora se retira, y nosotros somos los malos que nos ponemos en la calle, o le bajamos la multa. Pero velamos por eso, pero yo creo que trabajamos en sintonía en ese aspecto, ¿eh? Sí, pues menos mal que en eso, sí. Claro. Presidente, tiene la palabra. Reservándome ser el último en preguntar, yo creo que deberíamos de abrir el coloquio, porque si seguidamente lo íbamos. Y luego, cuando se termine, preguntar. ¿Alguna palabra? Carlos. Pues se me ocurre una pregunta y una recomendación. No quiero ser, pero en fin, ya que estamos hablando, ya que se ha nombrado el tema político, pues me llama la atención de que el sistema de arraigo y la ampliación de ese concepto de arraigo facilite la regularización, según deduzco de las palabras que he oído, sobre todo de Juan Manuel, ¿no? Hombre, yo que está aquí la señora Fuentes,
y están en plena negociación. Yo le aconsejaría que se fuera mañana a Sevilla y explicara que mucho cuidado con el arraigo, vayamos que encima vamos a meter más gente, ¿no? Entonces, pero lo digo porque ya sabemos qué es lo que opina Vox al respecto. Yo la pregunta sería, ¿cuál es el motivo político, ya que lo han dicho? ¿Cuál creen ustedes que es el motivo político por el cual se está realizando esta nueva o última regularización tan a la ligera jurídicamente hablando? Porque ustedes lo que han expuesto es de una forma muy coloquial algo que traduce una cierta gravedad, y es la flexibilidad, la irracionalidad y la arbitrariedad de esto. Y usted lo ha dicho muy bien, que hay un motivo político. ¿Cuál cree usted que es el motivo político? Gracias. Y de nuevo enhorabuena, porque la mesa da mucho juego, Bueno, gracias por la pregunta. Me alegro que me haga esa pregunta. Bueno, yo voy a dar una opinión que no es institucional, evidentemente. Es mía totalmente particular y no proviene de la subdelegación del Gobierno en absoluto. Todavía no le he dado la opinión. Todavía no le he dado. No, ya. Bueno, la cuestión es, yo no creo, y no sé de mis palabras ha trasladado que es irracional y arbitraria, no lo creo. No, yo he dicho que lo haya dicho, sino que se puede traducir en una... No, no quiero que se traduzca que es irracional, y no lo es, y ni que es arbitraria, que tampoco lo es. Que es política, sí, en un sentido noble de la palabra política. No es irracional porque no es la primera, se han hecho 6. Hay razones para hacerlo. Se detecta que hay una bolsa que se están diciendo que son 850.000 personas las que pueden estar. Hay una demanda en la población que se manifiesta en la iniciativa legislativa popular, pero también por sectores, sobre todo del sector laboral. Y aquí voy a citar el último informe del Consejo Económico y Social, que hace un estudio de la situación socioeconómica, demográfica bastante potente, que se presenta también en marzo de este año. El informe son a fecha de 2025, que se puede revisar y que avala este tipo de políticas públicas generales. Entonces, en este sentido demográfico, social, económico, laboral, de demanda, no es racional. Arbitraria, pues tampoco, porque se exigen unos requisitos similares a otras regularizaciones precedentes y en sintonía con las que se han hecho en otros países de la Unión Europea. Hay ejemplos con Italia, hay ejemplos con Francia. Ahora, dicho esto, jurídicamente es de una técnica jurídica bastante confusa. Ellos mismos lo admiten con instrucciones. Hay unas instrucciones de la regularización, ya no me acuerdo si son del 16 o el 18, las tienen que cambiar en una semana. Instrucciones. Hay instrucciones contraleguen que dicen cosas que contrarias, no que no dicen, sino contrarias al reglamento, con lo cual los funcionarios nos dicen que cómo actuamos con el principio de legalidad o el de jerarquía, nos ponen en un brete. Y en ese sentido, seguridad jurídica poca. Política. Pues hay políticas públicas restrictivas, también lo he comentado, que son las que priorizan no documentar, expulsar y ser restrictivas en la entrada, incluso hacer una inmigración cualificada. España tiene la ley 14/2013 que no lo puedo entender en todo, que trae altamente cualificados, investigadores, profesores, que algunos de los que se van a regularizar son así. También quiero comentarlo. Pero poco algunos. Poco algunos. No, claro, muchos menos. Y tienen un procedimiento VIP mucho más rápido, se puede hacer aquí, es una legislación nacional aparte. Entonces se pueden poner estas políticas. La figura del arraigo que yo defiendo es la que se instaura desde el 2005 después de la regularización colectiva, que es la que está en la norma y que te dice tienes que tener 3 años, tener trabajo, tal y cual, ¿no? Entonces hay un limbo, eso se rebaja también. Esta ha venido funcionando como una espita. 2. ¿Era necesaria la regularización? Eso lo he escuchado yo en muchos foros. El momento
se ha ido retrasando porque no se avanzaba en la iniciativa legislativa popular, y aquí entra la política. Si Junts apoyaba, el arco de la derecha no lo apoyaba, pero cuando entró la Iglesia Católica ya cedieron, los apoyaron y eso se ha quedado ahí. Mientras parecía que iba a haber un consenso en el Congreso, iba a tener la habilitación legal y se mantenía, pero llegó el momento en que no. El gobierno pierde apoyos parlamentarios y necesita fortalecer los pocos apoyos parlamentarios que tiene. Entonces pacta incluso con las organizaciones empresariales, con la COE. La COE no está diciendo nada de esto. Quiero decir, por verlo, también la impronta que tiene socioeconómica este tema, bastante. También, desde el gobierno, se presenta como un éxito de política pública la dinámica económica, el número de afiliaciones, el crecimiento del PIB, etcétera. Y parece, y hay muchos estudios, no solo españoles, que dicen que solo da la mano de obra inmigrante. Pero eso es política, en el noble sentido de la palabra. En el sentido, se puede hacer una política pública de este sentido o se puede hacer la otra, o dejarlo estar. Que quizás los técnicos lo hubiéramos... Yo defiendo aquí que esos 25 años del arraigo que venía funcionando, de hecho, el año pasado se había rebajado de 3 a 2 años, es que no vamos a entrar. Podríamos entrar en muchas cuestiones. Se ha creado un estatuto de los familiares de españoles, del que no se habla mucho, que por eso Gabriel ha visto expedientes aprobados con penales, porque son familiares de españoles, y hay que ver a los penales de otra manera, que eso tampoco está muy claro si está en la ley de extranjería, que se habla poco de esto, y son familiares de los 500.000 nacionalizados. Claro, entonces, claro que es política, totalmente, yo creo que es de lo más político. Y no una política europea, porque de los 3 pilares, desde mi opinión, de los 3 pilares que conforman la Unión Europea, el fuerte es el económico, está el de los derechos tal y cual, y el menos pilar es de justicia interior, que porque los estados no quieren ceder soberanía en el control de su población y de sus fronteras, y menos con la incorporación del sector del este. Desde que se incorporaron los 10 países en el sector del este, ahí ya, por ahí no se siguió construyendo la Unión Europea, se paralizó y se ha limitado a los nacionales de la Unión Europea, no así a los terceros estados. Además, porque en las negociaciones un país, España pide por los iberoamericanos, Francia pide por los argelinos, Italia por los tunecinos, Alemania por los turcos, Inglaterra cuando estaba, que ya no estaba, que esa es otra, por los pakistaníes, etcétera. Entonces sí que hay una política. Gracias por la respuesta, porque claro, estaba dando una sensación, esta pregunta iba como un poco de que había un exceso, ¿no?, de la cuestión penal, ¿no? Es decir, estábamos viendo las dificultades penales, jurídicas, etcétera, que surgen en un intento de regularizar a personas que vienen aquí con la mejor voluntad del mundo. Pero hay que tener en cuenta que políticamente lo que más va a vender no es lo que está usted contestando, sino en cualquiera de los sentidos lo que está contestando el sector punitivo, ¿no? El sector, claro, que es lo que se va a utilizar. El Estado de Derecho son, desde mi punto de vista, una fuerza, una sinergia que se contraponen, son como vectores que mantienen un castillo de naipes. Entonces, ellos han estado hablando de su quehacer y de su función, que realizan perfectamente, y yo he apuntado luego la parte que hacemos administrativa. Si no va por lo penal, que los vamos a sancionar. Yo hablo con la policía de motivar esto mejor. Por ejemplo, el belga va con un informe de la Abogacía del Estado. Es que no estamos entrando en muchos detalles técnicos que podríamos entrar. Si estaba documentado, si no tiene la facultad de pedirlo, que es rarísimo, que se pega al servicio jurídico del Estado antes de expulsar a una persona un informe, eso se predica solamente de los comunitarios. Una mala técnica jurídica por una precipitación en cómo se va a exigir el tema de los penales, que estaba mal jurídicamente, no ha pasado al Consejo de Estado, ya lo he dicho aquí, y que se ha dejado chapuceramente, lleva a generar una inquietud en la ciudadanía, en la opinión pública, sobre que se están documentando a delincuentes. Pero es una traslación muy simplista de lo que realmente es,
Por eso he dicho yo también, ojo, que estos se están señalando, que nos están diciendo que están aquí, nos están diciendo dónde viven, nos van a traer unos penales que estando irregulares nadie se los pide. Y los de España se los pedimos de oficio, que eso tampoco lo he dicho, que eso está otro jalillo también. Pero bueno, que es una cuestión, y también es político. Y redes sociales, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de si me gusta más o menos la campaña que hace el propio gobierno español en redes sociales conocidas sobre el proceso de regularización. Son unas campañas pues que yo administrativa, o sea, ya soy más viejecillo, pues no las he visto, ¿no? Y no nos dan información técnica a nosotros. Pues yo ahí detecto una carencia y la pongo de manifiesto. No, y el tema, por ejemplo, de las expulsiones, ¿no? Que parece que nosotros, mi frustración en las expulsiones, verdaderamente que no se pueda expulsar por todas estas pegas que están poniendo, como ha dicho Gabriel, a la hora de llevarse a cabo esa expulsión, esos extranjeros que sí tendrían que estar expulsados, están perjudicando a esos otros extranjeros a los que hace referencia. Pues claro, hay otros que efectivamente vienen pues a trabajar, no tienen ningún tipo de antecedentes, son personas que efectivamente vienen buscando un futuro mejor aquí y bueno, habría que regularizarlos si reúnen los requisitos. Pero son de una nacionalidad determinada y también lo he dicho, que a lo mejor se comparte con estos otros que hacen todo este tipo de pillerías para que no se lleve a cabo la expulsión. Luego, esto de algún modo tendría que evitarse porque también está perjudicando a esos otros a los que hace referencia. Claro, distorsiona la imagen de lo que es, o sea, es que es a los que son víctimas de delitos y tal, está bien, vamos a concederle el derecho de permiso de residencia, tal, bien, a los que hay que expulsarlos porque perjudican a esos otros que o son víctimas o que reúnen las condiciones para estar aquí legalmente. Entonces... Sí, pero bueno, Carlos, efectivamente es política. Yo sé perfectamente a lo que te estás refiriendo y tengo que decir que es política. Es decir, porque jurídicamente es una chapuza. O sea, jurídicamente es una chapuza. O sea, esto no se sostiene por ningún lado. Yo no tengo la misma fe que tiene Juan Manuel en que el Tribunal Supremo diga dentro de 5 años lo que opina sobre esta reforma. Yo sé que le va a dar las bendiciones, eso lo tengo clarísimo. Sé que se las va a dar las bendiciones para que cuando dentro de 5 años diga que esta reforma es legal, pues esto no tiene... No, yo lo dejo abierto. Yo tengo clarísimo que va a decir que sí, que no hay problema. Si además es que lo dice el auto, si es que te lee, dice, no adopto medidas cautelares y más porque no sé qué término utiliza, la ley, la regularización se aplicará conforme a la ley. ¿Usted qué sabe si la regulación se va a aplicar conforme a la ley? Si además, porque el Supremo no sabe ni los expedientes que hay, ni lo que no hay, ni los que deja de haber. No. Sí, lo sabe. Sí, la Sala de lo Contencioso va a saber los expedientes que van a haber. Ellos no saben. Seamos realistas, esto es papel mojado. Quien sí ha dado en la tecla han sido los 2 votos particulares. Los 2 votos particulares sí han dado en la tecla. Mire usted, aquí hay más dudas de legalidad que de legalidad. O sea, esta ley presenta más carácter de ilegal que de legal. Y yo opino lo contrario a lo que dice el Pleno, vamos, la común de los magistrados de la sala. Y segundo, dice más. Es que dice que es una amnistía administrativa. Y lo dicen así expresamente. Y que presenta rasgos contrarios a la legislación europea. Y es que los presenta. Porque con la circular de 2008, perdón, con la resolución, ¿cómo es? La anterior al reglamento. ¿La ley? No, es una resolución de la Unión Europea, es que no sé si es una recomendación, la tengo yo por aquí. Ya la Unión Europea decía clarísimamente que
todo emigrante en situación de irregular tenía que ser... la directiva de retorno. La directiva de retorno. Tenía que ser retornado. O sea, por imperativo legal, por imperativo del derecho europeo, tenía que ser retornado. También añadía a países seguros, y luego hay otro reglamento, hay una modificación que dice que es país seguro, que ahí sí estoy de acuerdo con Juan Manuel, que hoy puede ser país seguro España y mañana no serlo. Sí, pero vamos, España no, es un disparate que he dicho. Esa directiva que el reglamento de ayer la deroga, cuando Claro, entra en vigor, claro. también dice más cosas. Dice, Bueno, claro, dice... no, pero es que dice que los estados, por razón humanitaria, tal, de otra índole, podrán también conceder autorizaciones de residencia. En eso se basó la disposición transitoria quinta de la protección internacional, que cambiaron para desligarlo de la protección internacional. Pero no se refiere a procesos extraordinarios ni a procesos masivos como este. Sí, eso Son individuales. Efectivamente. Es que la directiva de retorno dice cosas que los políticos dicen, pero que no dicen. Ellos tal. ¿Y esto por dónde va? Pues esto va por lo que tú sabes. Yo quizás no deba decirlo porque debo de callar. No, yo no. Oye, yo tengo curiosidad de ver las Yo fotos no debo particulares, decirlo voy a cogérsela a ver. por mi doble condición en la que estoy aquí, que si estuviera aquí sí lo diría, pero no debo de decirlo. Y como yo creo que todos los que hay aquí nos entendemos, ¿verdad? ¿Para qué me voy a obligar a decirlo? Aquí hubo un ponente muy valiente, es el ponente más valiente que yo me he visto en el Club de la Constitución, porque ha habido otros bastante cobardes. Pero hubo un magistrado del Tribunal Constitucional, y lo voy a nombrar, que fue Antonio Narváez, que no aquí, sino en el Paraninfo, se atrevió a decir algo muy gordo y nos pidieron la cinta. Estaba el magistrado del Tribunal Constitucional y nos pidió el secretario general del Tribunal Constitucional. Antonio Narváez lo que dijo... No me haga que diga lo que digo, que no quiero decir. No, lo que él dijo estaba en función del proceso, porque él era entonces magistrado... Del Tribunal Constitucional, claro. No fue al tribunal de la sala del Tribunal Supremo que estuvo juzgando... No. Antonio Narváez lleva en la sala del Tribunal Supremo 5 meses y pico, en la sala de lo contencioso, que no ha sido ponente de este asunto. Eso es lo que quería ver yo. Los votos particulares estoy intrigada. A ver quién ha puesto los votos. No, los votos particulares no tengo aquí. No quería decir que yo recibí una llamada en el periodo del mundo. No, eso fue cuando estaban ellos ya. No. De Antonio Narváez, porque fue en el año 2017. Y en relación... Que no estabais vosotros. Pues no estaba. Bueno, pues ahí no. Del proceso, Claro. que justamente los de Esquerra y los de Junts utilizaron el vídeo de la conferencia en la que él ya se posicionó Para sobre recusarlo. la sentencia. No, que lo recusaron tres y ese estuvo en otro. Sí, y a mí me llamaron Por decir que el proceso era un ejemplo del golpe de Estado moderno. Lo dice Antonio Narváez, no lo digo yo. Sí, lo ha dicho Antonio Narváez, que está publicado en El Mundo. Entonces me llamaron para ver si... Pidiendo la cinta del vídeo. Claro, y nosotros, mire usted, nosotros no tenemos capacidad para certificar nada. Este señor ha dicho lo que ha dicho, aquí lo tiene. Y la de Antonio Narváez está también subida a la página. Pero bueno, él lo reconoció, ¿eh? En el pleno del Tribunal Constitucional reconoció que había dicho que el proceso era un golpe de Estado en el sentido moderno del derecho constitucional. Sí, pero fue cierto, sí. Ya los golpes de Estado no son con tiros y pistolas, son finamente hilos finos. Más peligroso. Bueno, que ya tenemos que cerrar porque no echa la facultad, no es por nada. Un momentito, por favor, un momento. A ver. Porque siguiendo un poco con la tradición, Date un escrito. entonces al público le ruego que siga donde está, porque ahora viene la firma en el libro de honor, que queremos que nos firmen los tres intervinientes. Rogelio ya tiene muchas firmas en ese libro, entonces lo vamos a hacer. Y después se le va a imponer el PIN del Club de la Constitución.
temas muy complejos y complicados por las mismas razones que han hablado, porque estamos ante una presencia política. Yo lo que sí iba a preguntarles, pero ya no viene al cuento, simplemente como reflexión, que ahora comprendo por qué la Unión Europea al principio critica a Italia cuando pone como condición que ellos van a llevar a los que no pueden tener ni pueden devolver a su país y fijan con Albania pues un convenio por el cual van a parar allí. Claro, porque si esto, como habéis dicho, que pone la carne de gallina, se regulariza y los países que tienen que admitir sobre todo me refiero a los delincuentes, que tienen que admitir no lo admiten, lo que no se pueden quedar en España. Tampoco podemos ahogarlo en el Mediterráneo. Luego la solución sería buscar o ya el país que está dispuesto a hacerlo, o seguramente esos mismos países, Argelia y Marruecos, que ahora no lo admiten, seguramente si le damos lo que ellos quieren, la pasta seguro que la admite y ya no pone ninguna pega. Así que os agradezco muchísimo la mesa redonda. A veces sale uno peor de lo que entra, pero bueno, es lo que hay, y sobre todo la presencia de todos ustedes en esta mesa redonda, y les rogamos que esperen un poquito más para que completemos nuestro tema protocolario. Sí, únicamente he puesto que la verdad, la realidad. Ha sido un placer participar en el Club de la Constitución de Granada. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Lee. Yo que he puesto. Esto es más difícil, no me lo había advertido, Rogelio. Y es mi compañero, me tiene que decir que te todo. Dice Manolo que te lo dijo y que no Y lo me invita a mí a escuchaba. venir aquí y no me dice... Bueno, ¿qué he puesto? Ha sido un placer haber podido participar en la mesa redonda relativa al proceso de regularización de los extranjeros en España y en una materia tan compleja y específica haber contado con un público tan participativo e implicado. ¿Ya está? Muy bien, muchas gracias. Ahora, Juan Manuel. Sí, por participar. Sí, sí. Yo creo que no escribo ni en los libros de primera comunión, pero bueno, es verdad. Y además lo que digo también, como decía Gabriel, es verdad. Que es un honor para mí compartir en este foro de la Constitución una jornada tan prolífica. Constitución que ha sido uno de los mayores logros de España, que lo pienso de verdad, y que nos acompaña ya desde hace muchos años.